Vamos a empezar ahora esta clase con la unidad número 11. Era 11 ya. Sí, estamos bastante. Es la unidad 10, perdón, la unidad 10. Es la de electroquímica y pilas. ¿Sí? Electroquímica. Electroquímica y qué más, profe. Pilas. Ah, bien. Y para esta unidad sí tengo yo hecho un PowerPoint. Me pedían que habilite las hojas de termoquímica, cinética y equilibrio, y de eso no tengo hecho yo un apunte como para ofrecerles. ¿Sí? Así que a esas unidades las van a estudiar de las clases que hemos visto, de los apuntes que han tomado y del libro, obviamente. Así que, bueno, voy a buscar entonces a compartirles el Power eh, que vamos a desarrollar ahora. Electroquímica. Ahora vamos a... Profe, ¿usted dice Sí. que vamos bien con los temas hasta ahora? Y me parece que vamos a necesitar un poquito, una clase extra, a lo mejor por ahí, si es que no termina. ¿Sí? ¿Falta mucho? No, falta mucho. Falta mucho porque la unidad de introducción a la química inorgánica ya hemos ido viendo durante el recorrido que hemos hecho los temas de la inorgánica. Nos quedaría orgánica y tratamiento de residuos y efluentes serían las otras dos unidades después de orgánica. A ver, vamos a ver ahora la unidad 10. La 11 ya estaría vista y nos quedarían las 12 y la 13. La 13 hay un pequeño trabajo que hizo la ingeniera Munuce porque ella es magíster en medio ambiente, así que esa parte nosotros le ponemos el trabajo que hizo ella para que ustedes lo lean, porque es simplemente teoría nada más. Si hay algunas preguntas, estará abierto el foro del campus para que hagan las preguntas correspondientes. Pero esa no nos va a llevar una clase en Zoom, pero sí de química orgánica. En química orgánica necesito por lo menos 3 clases, que son el mes de noviembre, ¿cierto? Serían 2 clases de noviembre, una de octubre, así que estamos medio jugaditos con el tiempo. Tal vez vamos a necesitar una clase más. Vamos a arreglar cuando lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla de las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Fíjense que óxido empieza con ox, reducción empieza con red, por eso le llamamos redox a este tipo de reacción. Para, para el nombre y que sea más cómodo, le llamamos reacciones redox. Miren, nosotros hemos estado viendo en equilibrio en solución la teoría de Arrhenius de los ácidos y de las bases. ¿Se acuerdan que dijimos? Arrhenius, 1850, hablaba de ácidos, aquellos que liberaban hidrógeno, y en forma independiente de las bases que liberaban oxidrilos. Arrhenius no conocía la teoría de la estructura atómica, pero luego hemos incorporado la teoría de Bronsted y Lowry, donde ya no hay independencia entre estas sustancias, sino que para que exista un ácido debe existir una base. Es decir, las reacciones en realidad son ácido-base. Y cada vez que un ácido existe es porque existe una base, la reacción nos lleva a producir un ácido y una base conjugada de las originales, ¿no? Ya aquí está el ejemplo que habíamos visto con el ácido acético. Decíamos,
Es ácido aquel que libera protones y base es aquel que los capta, los acepta a esos. Sin embargo, hay un grupo, un conjunto de reacciones químicas en donde nosotros no podemos aplicar la teoría de Bronsted-Lowry, esta que aceptamos actualmente. Por ejemplo, en estas que están escritas acá. Fíjense, el monóxido de carbono más el oxígeno que forma el dióxido de carbono, requete conocida, la vimos también, la usamos en termodinámica. El cloro con el sodio, que da el cloruro de sodio, ese lo vimos para la formación de los sólidos, para las uniones químicas, etc. El hierro con el oxígeno, que forma el óxido ferroso, en este caso, lo vimos desde el examen de ingreso. Desde el curso de ingreso vimos una de las primeras reacciones que vimos fueron la formación de los bóreos. Fíjense que acá yo no puedo hablar de una sustancia que libera iones hidrógenos y otro que los acepta, porque no hay. ¿Sí? No veo yo los hidrógenos acá. Pero este grupo de reacciones tiene una característica muy particular, que es la que vamos a ver ahora. Porque también hablamos en las reacciones redox de un ácido y de una base. Pero acá ya no en función de los hidrógenos, sino en función de los electrones que se ceden y que se aceptan. Repito, el grupo de reacciones que llamábamos ácido-base se caracterizan por la transferencia de cation-hidrógeno. Ácido es el que lo cede, base es el que lo toma. En cambio, hay otro grupo de reacciones diferentes a las ácido-base, en donde no hay transferencia de iones hidrógeno, que son las reacciones redox, y que se caracterizan por la transferencia de electrones. Y ahí sí entiendo por qué hemos hecho el uso de la formación del cloruro de sodio cuando vimos los iones, ¿se acuerdan? Vimos uniones químicas, dijimos, el sodio metálico tiene un electrón de más en el último nivel, entrega ese electrón que lo capta el cloro para transformarse en cloruro, y la unión es electrostática, el cloruro de sodio. Unión iónica. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Supongo que sí, porque lo acaban de rendir. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, esta reacción de formación del cloruro de sodio ya no es una reacción ácido-base, sino que se incorpora a este nuevo grupo de reacciones que llamamos reacciones redox o de óxido-reducción. Pero sigue habiendo ácido y base, profe. O sea, sigue habiendo, Sí, pero digamos, una sustancia ácida. también va a existir acá una sustancia que es un ácido y otro que es una base. Y obviamente se producen sustancias que son ácidos y bases conjugadas. ¿Sí? Ya lo vemos en esta reacción. Miren, en este nuevo grupo de reacciones químicas se aplica la teoría de Lewis. ¿Sí? Para nosotros los riojanos decimos Lewis nomás. La teoría de Lewis. En este caso, fíjense ustedes para que lo recuerden como regla mnemotécnica, mientras que en las reacciones ácido-base, el ácido cedía protones, en la teoría de Lewis, el ácido capta electrones, al revés. ¿Sí? Ya cede protones, acá capta electrones. Y decimos que el ácido, el que capta los electrones, acepta los electrones, es el que se reduce. Ya vamos a usar una regla mnemotécnica también para acordarme de esto. Mientras que la base en las reacciones ácido-base era la que aceptaba el protón, aquí es el que cede el electrón. Decimos que se oxida. ¿Sí? Se oxida. Miren, la regla mnemotécnica que suelo usar para que recordemos quién es el que se reduce y quién es el que se oxida, es simplemente pensar en un eje coordenado como el de ordenadas. Si nosotros escribimos, hacemos el dibujo del eje de ordenadas, será y aquí está el 0. Ahora imaginemos que estos números, que son positivos hacia arriba
y negativos hacia abajo, indican cargas eléctricas. Es decir, para arriba están las cargas positivas, para abajo están las cargas negativas. Si alguien gana electrones, está cargándose eléctricamente en forma negativa, ¿verdad? Sí, profe. Por lo tanto, el que gana electrones, su carga eléctrica negativa hace que se reduzca. ¿Sí? Ahí dice se reduce, ¿verdad? Y yo me imagino que se hace más chiquitito, porque se hace un número más chico, tanto que se hace negativo. ¿Me siguen la idea? Estoy usando la idea de la carga eléctrica a la idea de algo que se hace más pequeño, que se reduce en tamaño. Esas dos cosas las uno en una sola para acordarme que quien gana electrones va a ganar en carga negativa y se reduce. Mientras que el que cede electrones se oxida, que es lo contrario a la reducción, ¿cierto? Ponemos acá, reduce. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En el caso este que hemos puesto acá, nosotros dijimos que el sodio entregaba el último electrón. Es el que cede electrones. Y queda con carga positiva. O sea que, ¿qué le pasó al sodio? Se oxida. Mientras que el cloro, le falta un electrón y va a aceptar el electrón que le cede el sodio, gana electrones y se reduce. Por lo tanto, en este caso, el sodio lo llamaríamos base, que cede electrones, y al cloro lo llamaríamos ácido, porque acepta electrones. ¿Sí? Pero estos son ácidos o bases de Lewis. Yo les dije que se formaban ácidos y bases que eran conjugadas, como en las reacciones ácido-base que vimos antes. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo pongo cloruro de sodio, esa fórmula me está indicando la relación mínima entre aniones y cationes. No es una sustancia molecular, es iónica. ¿Sí? Yo tengo iones positivos y iones negativos. Resulta ser que el cloruro, ahora, si estuviéramos en el sentido contrario para la reacción, el cloruro puede ceder electrones. Y sería la base conjugada. Mientras que el sodio puede aceptar electrones y transformarse en un ácido conjugado. ¿Sí? Como la reacción esta tiene una constante infinita, pues es muy poco probable que suceda en el sentido inverso sola. ¿Sí? Para que suceda, no va a suceder espontáneamente. Para que suceda, deberíamos accionar externamente. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Profe. Bien. Bueno, este tipo de reacciones en donde se transportan electrones de una sustancia a otra, alguien cede y el otro acepta, son las que nosotros llamamos reacciones de óxido-reducción o simplemente redox. ¿Sí? Acá viene un juego de palabras que espero que se entienda perfectamente. Y lo vamos a ver en primer lugar con un ejemplo más sencillo, que ya lo hicimos en el caso de las reacciones ácido-base. Para que alguien regale algo, alguien lo tiene que aceptar. ¿No es cierto? Sí. Si alguien no lo acepta, no hay quien pueda regalarlo. Es decir, tenemos la misma condición acá que en el caso de las ácido-base, porque para que alguien se oxide, necesariamente alguien se tiene que reducir. Si no hay quien se reduzca, nadie se va a poder oxidar. En otras palabras, nadie puede regalar un electrón si no hay alguien que lo reciba. Así es la historia. Fíjense lo que dice acá. Cuando hay transferencia de electrones, el que se reduce es un oxidante.
¿cómo es esto? Que se reduce es oxidante. Claro, claro. Si se reduce, está aceptando electrones. Por lo tanto, está actuando sobre la otra sustancia para que él pierda los electrones, es decir, que lo está oxidando. Una cosa es lo que le sucede al elemento que gana o pierde electrones, y otra cosa es el efecto que causa en la otra sustancia que forma parte de la reacción. Entonces, el que se reduce, el que gana electrones, está obligando a que se oxide la otra sustancia, es decir, que entregue electrones. Y si nos ponemos del otro lado, el que se oxida, el que está entregando electrones, está actuando como reductor de la otra sustancia porque le está dando esos electrones, le está inyectando, le está haciendo aceptar esos electrones, por lo tanto se reduce la otra sustancia. ¿Se entiende el juego de palabras que está escrito acá, no es cierto? Sí, profe, se entiende perfectamente. Perfecto. Entonces podemos seguir. Bien, la característica de las reacciones ácido-base es la transferencia de iones hidrógeno, mientras que la característica de las reacciones redox es la transferencia de electrones. Pero esa transferencia electrónica trae una consecuencia en la carga eléctrica que tienen las sustancias. Mientras el que se reduce aumenta su carga negativa, el que se oxida aumenta su carga positiva. A esa carga eléctrica que tienen las sustancias, aún en la neutralidad, nosotros le vamos a dar el nombre de número de oxidación o estado de oxidación. ¿Sí? Número de oxidación. Entonces, ¿a qué le llamamos número de oxidación? A la carga eléctrica que le podemos asignar a la sustancia en determinadas condiciones, ya sea como sustancia simple, como sustancia compuesta, como producto de una reacción. Porque esos números de oxidación cambian cuando hay una reacción química del tipo redox. Miren, es muy fácil esto de los números de oxidación. ¿Sí? Indica la carga eléctrica que tendría un átomo en un compuesto que forma, o en una sustancia simple, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo la vamos a encontrar a esa carga? Bueno, vamos a considerar que las uniones químicas que hay en el compuesto en donde se encuentra ese elemento o en la sustancia simple en donde está, son iónicas. Nosotros sabemos que no todas las uniones son iónicas, pero si nosotros imagináramos que todas las uniones son iónicas, ahí vamos a entender fácilmente por qué le asignamos ese número. Resulta ser que los números de oxidación coinciden con el número de la valencia con el que actúa ese elemento. Pero con una diferencia. Ahora en los números de oxidación va a haber un signo que indica la carga eléctrica que posee ese elemento en el compuesto donde está conformándolo. Es decir, que antes nosotros hablábamos de valencia 1, 2, 3, ¿sí? Nada más. Eso era todo lo que hablábamos. Que la valencia era la capacidad de unión que tenía. En cambio ahora lo vamos a transformar a ese numerito de valencia en número de oxidación, porque le vamos a agregar un signo matemático adelante, que va a indicar la carga eléctrica que posee ese átomo en esa situación en que se encuentra, en una sustancia compuesta o en simple. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Cómo vamos a obtener los números de oxidación de cada uno de los átomos en cada una de las sustancias en donde las podemos encontrar? Aquí empiezan las reglas para obtener los números de oxidación, que son extremadamente simples. Muy simples.
Primera regla. Dice, los átomos, las moléculas simples, tienen número de oxidación 0. ¿Cómo es eso? Claro, si yo tengo una sustancia simple como el oxígeno, este oxígeno en realidad está unido por dos uniones covalentes puras, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, donde teníamos 6 electrones más 2 que daba el vecino. Ahora, ¿quién se lleva estos pares de átomos que comparten estos dos átomos que tienen la misma electronegatividad? Y se lo llevan entre los dos, se lo comparten, ninguno se lo lleva más o menos. Ninguno se lleva nada, porque en realidad lo están compartiendo. Si ustedes piensan que este oxígeno gana 2 electrones, porque este aporta 2, este oxígeno gana 2 electrones que aportan otro átomo, es decir, que en carga eléctrica ninguno de los dos va a ganar o perder carga eléctrica. Por lo tanto, la carga neta que va a tener cada uno es 0. Por eso el número de oxidación, la carga eléctrica que le asignamos a cada átomo de oxígeno en esta molécula simple es 0, porque no ha ganado ni ha perdido electrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Digamos, el hidrógeno, segunda regla, dice, el hidrógeno en sus compuestos, ¿qué quiere decir en sus compuestos? No tengo que tener en cuenta este, porque este no es un compuesto, es una sustancia simple. El hidrógeno, como sustancia simple, tiene número de oxidación 0, al igual que el oxígeno. ¿Cierto? En cambio, en los compuestos, es decir, cuando está unido a átomos que no son de hidrógeno, sino que son otros distintos, son sustancias compuestas ahora, tienen número de oxidación 1 más, excepto en los hidruros metálicos, ya vemos. Primero veamos esto de 1 más. Por ejemplo, si tuviéramos el agua, acá una sustancia compuesta ya, y tengo el oxígeno unido a 2 hidrógenos por uniones que son covalentes puras. Pero son polares. ¿Quién se lleva más tiempo ese par de electrones? El oxígeno. Entonces, estoy diciendo que el hidrógeno, si pudiera formar, de hecho lo hace en el agua, si pudiera formar una unión iónica, el oxígeno se llevaría ese electrón, dejando a los 2 hidrógenos con una carga positiva cada uno. El oxígeno ganaría 2 negativas. Este más 1 que le asigno a cada hidrógeno es el número de oxidación que tiene el hidrógeno cuando forma el agua. Y si lo tuviéramos, por ejemplo, en el ácido nítrico, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno. Ahí están, 2, 4, y este es el ácido nítrico. Pues acá hay una unión covalente que cuando entra en solución el hidrógeno se va con carga positiva y el oxígeno queda con carga negativa formando nitrato. ¿Sí? Entonces, este hidrógeno es más 1. El hidrógeno tiene entonces número de oxidación 0 en las sustancias simples, hidrógeno, o 1 más cuando está formando una sustancia compuesta, siempre y cuando que no sea un hidruro metálico. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, calcio con hidrógeno, ahí el hidrógeno no le puede entregar electrones al calcio. ¿Por qué? Y porque el calcio es un metal. El calcio no recibe electrones, al contrario, el calcio entrega electrones. Entonces, si el calcio va a entregar electrones, el hidrógeno va a tener un número de oxidación menos. ¿Sí? Y bueno, a pesar de cómo está escrito acá, lo voy a cambiar porque este lo tengo de hace mucho.
La UPAC nos pide que cuando hablemos de los números de oxidación, digamos primero el número y luego el signo. Primero el número y luego el signo. Es decir, que yo tendría que decirle 1 menos y no -1. ¿Por qué pide eso la UPAC? Es para evitar la confusión, porque si nosotros decimos -1, -2, parece que estamos hablando de números negativos. Números negativos. En cambio, si yo digo 1 menos, 2 menos, estoy dando la cantidad de cargas eléctricas negativas que tiene ese elemento. ¿Sí? Simplemente por una cuestión de nomenclatura. Nos acostumbremos a hablar de primero la carga y luego el número. ¿Sí? Primero, perdón, el número y después la carga, así como está 1 más, 1 menos. 1 más quiere decir una carga positiva, 1 menos quiere decir una carga negativa. No decir +1 o -1 que me lleva inmediatamente a la recta de los números, ¿no es cierto? Número positivo, número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Fíjense ustedes que el oxígeno le he asignado un valor 0 que antes no hablábamos en las valencias. Y al hidrógeno le he dado un valor 0 que no hablábamos nosotros en las valencias. Y le hemos asignado el valor 1 acá, 1 menos, 1 más, dependiendo en qué tipo de compuesto está. Y antes hablábamos solamente de valencia 1. Ahora me entero que el hidrógeno tiene valencia 1, tiene los números de oxidación 1 menos, 0, 1 más. Es decir, que el hidrógeno puede entregar un electrón, puede recibir un electrón, puede formar sustancias simples en donde no va a entregar ni ganar electrones. ¿Sí? Tercera regla. Pero, ¿qué le pasa a esto? Tercera regla. El oxígeno en sus compuestos, es decir, no cuando está como sustancia simple, que ya sabemos tiene 0, en los compuestos tiene número de oxidación 2 menos. Miren acá figura en el agua, 2 menos. Y acá, como 2 menos acá en el ácido nítrico, si ha ganado un electrón que le cedía al hidrógeno. Sí, momentito. Porque entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿cuál de los dos es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno está más a la derecha en la tabla periódica. Por lo tanto, a esta unión también la podemos considerar que se va sobre el oxígeno, y el oxígeno se quedaría con esa carga negativa y el nitrógeno con una carga positiva. Es decir, que el oxígeno acá va a tener un número de oxidación 2 menos. Esto es lo mismo, porque acá lleva los 2 electrones, se lo lleva, entonces voy a tener 2 menos acá y 2 menos acá. El nitrógeno, 1 más 2 son 3 y 2 son 5, va a ser 5 más para el nitrógeno. Porque este oxígeno le sacó 2 electrones, este oxígeno le sacó 2 electrones y este oxígeno le sacó 1 más. Se quedó con 5 cargas positivas el nitrógeno. ¿Vamos bien? Excelente. Bien. Pero dice hay excepciones. Dice, excepto en los peróxidos. ¿Se acuerdan cuál era el peróxido que vimos? El agua oxigenada. El agua oxigenada. En este caso, miren ustedes, ¿sí? Este oxígeno se lleva un electrón. Este oxígeno se lleva un electrón. Pero entre los dos no se lleva ningún electrón, ninguno. Por lo tanto, queda cada uno con un solo electrón, es decir, uno menos. En los peróxidos, el oxígeno tiene uno menos, porque al otro electrón lo comparten igualitariamente entre ambos. En el caso de los superóxidos, el superóxido es, aunque parezca horrible escrito, es el superóxido de hidrógeno, ¿sí? Donde el electrón del hidrógeno
se los reparten entre los dos oxígenos, por eso tiene medio negativo, ¿sí? Media carga negativa cada uno de esos oxígenos. Son extremadamente raros los superóxidos, pero así son. Entonces, ya sabemos que para las sustancias simples el número de oxidación es 0. Para el hidrógeno el número de oxidación es 1 más en los compuestos, excepto en los hidruros metálicos, es decir, cuando están con un elemento más electropositivo, donde en que recibir electrones no pueden dar. Y el oxígeno siempre gana electrones, pero si es en un compuesto común, va a ser en un óxido o un ácido o un hidróxido, va a ser 2 menos, gana los 2 electrones para llegar a 8 electrones, ¿sí? Mientras que si forma peróxido será 1 menos y en los superóxidos un medio menos. Con estas reglas, con estas 3 reglas que vimos, ya estamos en condiciones de obtener los números de oxidación de cualquier sustancia, de cualquier otro elemento. Pero si hemos visto 2 átomos y sustancias simples, ¿no? Bueno, pero porque o está el hidrógeno o está el oxígeno dentro de la sustancia que nosotros estamos viendo, y al resto se los puede sacar de acuerdo a la carga eléctrica que posea la sustancia. Supónganse ustedes que estamos ante el sulfato de sodio. ¿Sí? Sulfato de sodio. De las reglas que nosotros sabemos, lo único que yo sé es este oxígeno. Acá, en una sal, en un ácido, en un óxido, ¿sí? En un hidróxido, sé que es 2 menos. El oxígeno este tiene número de oxidación 2 menos. Ah, pero ¿cuántos oxígenos hay ahí? Son 4. Por lo tanto, entre los 4 oxígenos, la carga total que yo tengo son 8 cargas negativas. ¿Entiende eso? Sí, profe. Acá arriba vamos a poner el número de oxidación en la parte superior. Y abajo vamos a poner la carga total. ¿Sí? Siempre vamos a seguir esa convención para que no nos confundan. Entonces, yo sé que en esta sustancia, sulfato de sodio, cuya carga total, ¿cuánto es? La suma de todas las cargas me tiene que dar 0, porque yo no veo acá que haya escrito que sea un ion. No es ni positivo ni negativo, ¿no es cierto? Distinto es si yo escribiera esto. Acá hay nitrato, porque hay una carga negativa, es un ion. Acá no, esto es una sustancia neutra. Por lo tanto, la sumatoria de todas las cargas eléctricas tiene que dar 0. Y yo sé que de oxígeno ya hay 8 negativas. Me están faltando el resto de las cargas para que se neutralice esto. ¿Y cómo puedo yo saber qué carga le vamos a asignar a cada átomo? Pues vamos a tener que recordar las propiedades periódicas de las sustancias, de los elementos. Porque el sodio es un metal. ¿Y los metales qué hacen con los electrones? Lo ceden. Lo ceden. ¿Y el sodio en qué grupo de la tabla periódica está? En el 1A. En el 1. ¿Cuántos electrones tiene para ceder el sodio? 1. 1. Por lo tanto, si yo tengo un sodio en un compuesto como el sulfato de sodio, cada sodio va a tener una carga positiva, porque la cede, porque al ser electropositivo. Pero como hay 2 sodios, yo voy a tener 2 cargas positivas en total. ¿Me siguen? ¿Qué apliqué yo acá? Los conocimientos que tenemos de las propiedades periódicas, ni más ni menos. Además, puedo sacar ahora el último que me queda, que es el azufre. A ver, si las 2 cargas positivas del sodio y las 8 negativas del oxígeno
más la del azufre me tiene que dar 0. ¿Cuánto le toca al azufre? 6. 6 positivo. ¿Y cuántos azufres hay en el compuesto? 1, profe. 1. Por lo tanto, estas 6 cargas positivas no es otra cosa que el número de oxidación del azufre. Ustedes van a decir, profe, pero el azufre es electronegativo, ¿cómo va a tener 6 positivos? Sí, es electronegativo, tienen razón, pero resulta que su compañerito, el que está al lado de él, ¿quién es? El oxígeno. El segundo más electronegativo. Y frente al oxígeno, nadie puede guardarse los electrones. ¿Sí? Está el oxígeno se lleva los electrones. Ni siquiera el flúor. No, bueno, esa es otra historia. Ah, Hemos dicho que el flúor era el más electronegativo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo cómo se hizo esto? En cambio, si yo tuviera, por ejemplo, el sulfuro de sodio, pues acá no tengo oxígeno, no tengo hidrógeno, no tengo nada, pero yo sé que el sodio es uno más. Y como hay 2, es 2 más. Por lo tanto, el azufre es 2 menos. 2 menos será para el azufre. Ah, miren ustedes qué cosa interesante. Resulta que el azufre, cuando no está con el oxígeno, tiene un número de oxidación negativo. ¿Por qué? Y porque él es el más electronegativo, es el más importante. En cambio, si está con el oxígeno, sonamos, tiene carga positiva porque el oxígeno le lleva los electrones. ¿Y cuáles son los números de oxidación? 2 coincide con la valencia 2 del azufre para los hidruros no metálicos, o si no, 4 o 6 positivas cuando forma el sulfito o el sulfato. O sea que estoy respetando las valencias, nada más que ahora le estoy asignando un signo que habla de la carga eléctrica que posee. ¿Y siempre va a ser menos 2, profe, en ese caso? ¿En el azufre? El azufre, cuando es un sulfuro, es decir, Sí. cuando el azufre, su nombre termina en uro o en hídrico, es negativo, 2 menos. 2 menos. En cambio, cuando yo tengo un oso o un ico, el azufre, sulfuroso, sulfúrico, es decir, que con oxígeno, entonces ahí el número de oxidación va a ser positivo. 4 más para el oso, 6 más para el ico. Aparte del 0, porque el azufre cuando está solito, también tiene el número de oxidación 0. O sea que al azufre le podríamos asignar los números de oxidación 2 menos, 0, más 4, más 6. Todos los diatómicos tendrían 0, ¿no? Todos los, no, y bueno, los que son simples, es decir, formados por un único átomo, un único elemento, perdón. ¿Sí? Sí. El azufre puede ser hexatómico, el azufre se puede presentar en la naturaleza así, y el número de oxidación es 0. ¿Qué pasa con el ion, este que puse acá, por ejemplo, el nitrato? Bien, yo sé que el oxígeno tiene 2 menos de número de oxidación. Y como son 3 oxígenos, hay 6 cargas negativas en total. Pero resulta ser que la sumatoria me tiene que dar 1 menos, porque es la carga del ion. Entonces, ¿cuánto le voy a asignar al nitrógeno? Más 5, o sea, 5 más. 5 más. Perfecto. Como hay uno solo, 5 más. Claro, si la valencia del nitrógeno en el nitrato es 5. Y es positivo, ¿por qué? Porque el vecino es el oxígeno. El oxígeno se llevó los electrones. ¿Se dan cuenta la sencillez de asignar los números de oxidación a átomos, verdad? ¿Sí o no? ¿Es sencillo o no es sencillo? Sí, profe. Si sé
fórmula y nomenclatura, esto es una pavada, una soncera. No sé. Lo único que tengo que saber es que cuando hay oxígeno, el oxígeno es negativo. Chao. Los demás son positivos. ¿Sí? Así de sencillo es la cosa. Bueno, ahora ya sabemos esto que acabamos de ver, cómo asignarle los números de oxidación. Ya podemos entender cómo se hacen esas ecuaciones que vimos al principio. Por ejemplo, la del cloruro de sodio ya la vimos, ¿no es cierto? El sodio entrega el electrón, oxida, el cloro lo recibe, reduce, ¿no? El número de oxidación para el sodio al principio es 0, el del cloro también es 0, pero en el producto el del sodio es 1 más, el del cloro es 1 menos. El electrón que se dieron. Fíjense en este, el monóxido de carbono más el oxígeno que forma dióxido de carbono. Aquí ponemos un 2 y aquí ponemos, perdón, acá ponemos un 2 para igualar. El oxígeno tiene número de oxidación 0. Y acá el oxígeno tiene 2 menos y el carbono 2 más. La excepción, porque era monóxido de carbono. Mientras que acá el oxígeno sigue teniendo 2 menos, pero son 4 cargas negativas en total, por lo tanto el carbono ahora tiene 4 más. ¿Sí? Miren, el carbono se oxidó. Y fíjense en esta última es espectacular para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de reacciones redox. Número de oxidación del hierro, ¿me lo dicen ustedes? ¿Cuánto es? ¿No sería ahí más 2? ¿Cuánto es el número de oxidación de las sustancias simples? 0. 0. El hierro acá es una sustancia simple. ¿Y el oxígeno? También 0. También 0, porque es una sustancia simple. En cambio, acá ya tengo un compuesto. Y en este compuesto el oxígeno es 2 menos y el hierro es 2 más. ¿No es cierto? Porque tengo un solo átomo para cada uno. Fíjense qué ha pasado acá. Miren lo extraordinario que vamos a ver. El hierro, 0, pasó a ser hierro 2 más. Elevó su número de oxidación. ¿Qué le pasó al hierro? ¿Qué dio electrones? Se dio electrones. ¿Qué le pasó como redox? Se oxidó. Mira qué interesante. Resulta que el hierro se ha oxidado con el oxígeno. No cambiamos nada de lo que venimos viendo. Por eso decimos que el hierro, cuando reacciona con el oxígeno, se oxida. Forma el óxido de hierro. La oxidación. Y el oxígeno, ¿qué ha pasado? De 0 a 2 menos, se ha reducido. Sí. Perfecto. Y si el oxígeno se ha reducido, ¿qué acción tiene sobre el hierro? El que se reduce, ¿qué acción tiene sobre el otro? El oxidante. Es el oxidante. Mira qué interesante la conclusión que acaba de sacar. El oxígeno es oxidante. De ahí viene la palabra, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que no estamos cambiando absolutamente nada? Lo único que estamos poniendo en contexto estas palabras que hemos estado usando antes para este tipo de reacción. El hierro se oxida, forma un óxido. Y el oxígeno es el que lo oxida al hierro, porque se reduce, para formar el óxido. Estamos usando palabras nuevas para indicar algo que ya conocemos.
palabras nuevas, palabras que conocemos nada más que ahora puestas en contexto. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno. Las preguntas que aparecen acá, quién se reduce, quién se oxida, es lo que estábamos viendo, quién es el oxidante, quién es el reductor, es lo que acabamos de decidir. Pero fíjense en estas dos reacciones que aparecen acá. ¿Alguien ve algún hidrógeno en el medio? No, no se ve ningún hidrógeno. No se ve ninguno. Entonces, ¿qué podríamos decir de esas dos reacciones? ¿De qué tipo son? ¿Redox o ácido base? Redox. Bueno, parecieran ser redox ambas, ¿no? Pero acá hay un pequeño problemita. Para saber efectivamente si son redox o si son ácido base, ¿qué tenemos que hacer con estas dos ecuaciones? Simplemente colocarle a cada átomo su número de oxidación. ¿Sí? Lo hagamos. Miren, a ver si ustedes me dicen los nombres de lo que estoy escribiendo. ¿Cómo se llama eso? No, así, sin el 3. Eso. Y luego, Monoxoclorato de sodio. bueno, pero me gustaría que me lo digas en la nomenclatura tradicional ahora. ¿No era el hipoclorito de sodio? Perfecto, hipoclorito de sodio. Es la lavandina cuando está en solución acuosa, ¿no es cierto? Y el que acabo de escribir ahora, ¿cómo se llama? Nitrito de sodio. Perfecto. ¿Y el producto este? Nitrato de sodio. Muy bien. ¿Y este? Está más difícil, profe. O sea, es terrible, ¿no es Cloruro cierto? de sodio. Cloruro de sodio. Bueno, le pongamos los números de oxidación a cada uno de los elementos de esta reacción. Resulta que el oxígeno es 2 menos. Y que el sodio, por ser metal del grupo 1, va a entregar un electrón, por lo tanto es 1 más. No hace falta poner acá sumas porque son todos 1, así que de acá ya puedo saber que el otro más corresponde al cloro, ¿no es cierto? Ya llegó al 0, digamos. Claro. Si voy muy rápido me frenan, me gustaría que lo vayan entendiendo, ¿no es cierto? Menos el oxígeno, porque es una sal, 1 más para el sodio, un metal del grupo 1, y 1 más el cloro, porque gana el electrón, pero al lado del oxígeno va a tener que entregar electrón. En este caso, el oxígeno 2 menos, pero como hay 2, ya tengo 4 cargas negativas dadas por el oxígeno. El sodio 1 más y 1 solo, y acá hacemos el balance. Voy a tener que poner 3 cargas positivas al nitrógeno, que como es único, las 3 van para ese solo átomo. ¿Sí? Recuerden que acá pongo el número de oxidación, acá pongo la sumatoria de cargas, ¿no es cierto? Lo que me interesa es esto que está acá arriba. Esto me sirve simplemente para obtener el resultado. Vamos acá, el oxígeno 2 menos, como hay 3 oxígenos serán 6 cargas negativas, el sodio de nuevo 1 más, no solo 1 más, y 5 más para el nitrógeno. ¿Sí? En el caso del cloro de sodio, 1 más para el sodio, 1 menos para el cloro, y se acabó, que es lo más sencillo que hay. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si es redox o no? Pues tengo que observar elemento por elemento si hubo algún cambio en el número de oxidación. Empecemos por el sodio. El sodio acá, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más. El sodio No hubo cambio. no hubo cambio, no participó de la reacción redox. Además, yo podría poner todos los iones sacándolo al sodio porque el sodio no participa. En cambio, vean acá, el cloro este, ¿cuánto tiene aquí? Es positivo, tiene 1. ¿Y aquí? Negativo. Por lo tanto, sí hubo cambio. Ahí hubo cambio. ¿Qué le pasó al cloro para ir de 1 más a 1 menos?
Se reduce. Se redució. Se redujo. Se redujo, ahí está. ¿Sí? Se redujo. Es decir, ganó 2 electrones para pasar de uno más a uno menos. Que de uno más pasó a 0 y de 0 a uno menos. ¿Cierto? 2 electrones. Muy bien. Quiere decir que en este caso el cloro se reduce. ¿No? El verbo reducir es irregular, por eso nos cuesta un poco jugarlo. Ahora, veamos el oxígeno. El oxígeno es 2 menos, 2 menos, 2 menos. No le pasó nada. Al No. oxígeno no le pasó nada. Pero si nosotros vemos el nitrógeno, que es el que nos falta, de 3 más pasó a ser 5 más. ¿Qué le pasó al nitrógeno? Sí hubo cambio. Se oxidó. Se oxidó. ¿Sí? Y los 2 electrones que ganó el cloro son los 2 electrones que entregó el nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Pero yo puedo poner que el elemento cloro se reduce y el elemento nitrógeno se oxida, pero en realidad lo que está sucediendo acá es lo siguiente. El hipoclorito pasó a ser cloruro. Es decir, el cloro, uno más del hipoclorito, ahora es cloruro. Porque esta sustancia se ioniza liberando el catión y quedando el anión que nunca se divide. No puedo yo decir el cloro más 1 porque esta entidad, cloro más 1, esto no existe. Existe esta entidad. ¿Sí? No puedo yo poner el cloro más 1 pasó a cloro menos 1, porque el cloro más 1 no existe. ¿Qué existe? Existe el cloro más 1 del hipoclorito. Y lo mismo pasa con el nitrógeno, porque el nitrógeno, ¿sí? La sal se ioniza en catión sodio y en anión nitrito. Lo mismo acá, catión sodio, anión nitrato. En todas estas sales hay una ionización. Entonces, para el nitrógeno vamos a decir que el nitrógeno del ion nitrito pasó a ser nitrógeno del anión nitrato. Acá con número de oxidación más 3 y acá más 5. A estas entidades yo no las puedo disociar. Nunca le voy a separar el oxígeno. Esto van unidas siempre. No existen en forma aislada. Está claro, ¿no? Si bien es cierto que es el cloro el que se ha reducido y el nitrógeno el que se oxidó, pero es el cloro del hipoclorito, que pasó a ser cloruro, y es el nitrógeno del nitrito, que pasó a ser el nitrógeno del nitrato. Esa es la realidad, lo que tengo que escribir yo como oxidación y reducción. Está claro, ¿no? Entonces, a diferencia del sodio que no participa, el oxígeno, aunque no cambia su número de oxidación, sí participa. Sí, porque siempre va unido al elemento que cambió. Aunque no cambie el oxígeno, está unido al elemento que cambió su número de oxidación. ¿Está claro esto? Veamos la segunda de las ecuaciones. Ahí no van a poder poner los nombres porque hay sustancias que son de la química orgánica y no conocemos esos nombres, pero les voy diciendo. Esta sustancia se llama tetracloruro de carbono. ¿Sí? Tetracloruro de carbono. Más. Bueno, acá puse un 2. Más. Este sí lo conocen. ¿Cómo se llama esto? Tetraoxocromato de Sí. potasio. ¿No? O cromato de Sería potasio. pericromato de potasio. Cromato de potasio. ¿Cromato de potasio sería, profe? Sí, cromato de potasio. Luego, esta sustancia no la conocen
¿sí? Esta que estoy escribiendo acá se llama cloruro de carbonilo. Esta otra que sigue se llama cloruro de cromilo. Cromilo. Cloruro de cromilo. La última sí la conocen. Cloruro de potasio. Perfecto. Empecemos a ver los números de oxidación de cada uno de ellos. El cloro, acá tengo cloro y carbono, ya estoy viendo que el carbono está actuando con valencia 4 y el cloro con valencia 1, ¿no es cierto? Una sustancia binaria, entonces, ya sabemos que en los binarios lo que hacemos es intercambiar las valencias. De todas maneras, ya sabemos que el carbono tiene valencia 4, pero como es más electropositivo que el cloro, será positivo, más 4. El cloro, cada uno de ellos va a tener uno menos, ¿no? 4 más, 1 menos. 4 menos en total para el cloro. Digamos acá, el oxígeno 2 menos, 8 en total. El potasio está debajo del sodio, o sea que tiene un metal del grupo 1, 1 más. Como son 2, 2 más en total. ¿Cuánto le toca al cromo? 6 más. Ah, sí, porque la valencia del cromo en el cromato es 6. Vamos acá, ¿no? El oxígeno, 2 menos. El carbono, 4 más. El cloro, 1 menos. Veamos si es cierto. 2 menos, 2 menos y 4 más hacen 0. Vamos acá. Cloruro, 1 menos, como siempre. 2 en total. Oxígeno, 2 menos, 4 menos en total. Cromo, 6 más, para que sea 0. Y acá, cloruro, 1 menos, potasio, 1 más. Y se acabó. ¿Hay algún elemento que haya cambiado su número de oxidación? El carbono, 4 más. 4 más. El cloro, 1 menos. 1 menos. 1 menos. 1 menos. El potasio, 1 más. 1 más. El cromo, 6 más. 6 más. El oxígeno, 2 menos. 2 menos. 2 menos. No hay No es una ningún cambio. reacción redox, ¿no? No es una reacción redox. Es ácido base. Ustedes me van a decir, profe, pero ahí tampoco se ven hidrógeno. No, lo que pasa es que nosotros, cuando escribimos la reacción ácido-base, pasemos con la prescindencia de los hidrógenos o los oxidrilos que pueden liberar el agua. Los ponemos acá. El agua es la que está haciendo las veces de ácido o de base, entregando, cediendo, recibiendo protones. ¿Sí? Por eso no los veo acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Si yo tengo una reacción, una ecuación cualquiera, quiero determinar qué tipo de reacción es, pongámosle todos los números de oxidación. Si no hay cambio en los números de oxidación, decimos esto es ácido base. Si hay cambio en los números de oxidación, en dos elementos, porque uno se oxida y el otro se reduce necesariamente, ahí digo, esta reacción es redox. ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Bien, las reacciones redox a veces son complicadas para la igualación. ¿Sí? Vamos a ver alguna reacción y van a ver que realmente es un tanto complicado poderla igualar. Antes estábamos acostumbrados nosotros a hacer la igualación por tanteo, es decir, a ver, empiezo por el oxígeno, ¿cuánto hay acá? Pongo este número, después sigo por el hidrógeno, tanto aquí, pongo este número, y así llegábamos a la igualación. Nosotros lo hacíamos así un poco artesanal.
Si nosotros queremos hacer eso en algunas reacciones de tipo redox, podemos estar mucho tiempo y no vamos a poder encontrar esos coeficientes porque hay muchas variables para utilizar. Existen dos métodos al menos que se pueden utilizar para escribir las reacciones, para igualar las reacciones redox. Uno de esos métodos es algebraico, utilizando un sistema de ecuaciones. ¿Sí? No sé si el profe Páez, ¿lo tienen ustedes a Páez en álgebra? Sí, profe, nos da la Sí, teoría. profe. Él lo mencionó no sé así del sistema de ecuaciones. Sí, no sé si él les habló ha hecho sobre algún ejemplo con química. una reacción química. Lo hizo. Y habló mal de química. Sí. Va. Bueno. ¿Saben por qué? Porque él cree que por igualar una ecuación ya sabe química. No, está equivocado. Yo sé utilizar las ecuaciones, sé álgebra, y además sé química porque sé el método del ion-electrón, que es el que vamos a ver nosotros. Él no sabe. Así que cuando lo vean al ingeniero, dígale, profe, usted nos ha enseñado a medias las cosas. Se lo quería guardar para él, por eso. Ah, sí, él cree que es Fumanchu. No, está equivocado. Está equivocado. Bueno, a ver. El método se llama método del ion electrón, ¿no? El método que vamos a ver nosotros, método de química. Incluso se puede aplicar cuando nosotros conocemos solamente la sustancia que se reduce y la que se oxida. No todas las que intervienen, porque después las podemos escribir. En cambio, el método que utiliza las ecuaciones, necesariamente yo tengo que escribir la ecuación completa, con todos los reactivos y todos los productos. Y vamos a ver, a medida que vamos avanzando, vamos a ir comparando los métodos. Miren esta ecuación. A ver, la escribo yo acá. Permanganato de potasio, ¿cuál es el nombre de este sujeto? Más nitrato ferroso produce dióxido de manganeso, ¿sí? Más nitrato férrico. ¿Sí? Si yo le diera esta ecuación al ingeniero Páez para que la iguale, le pegaría un tiro. ¿Saben por qué? No sabe. Miren esto. ¿Qué es esto? Este elemento. Traoxo. No, este elemento. Potasio. Elemento. Potasio. Búsquenlo allá. No sale. No sale. Si ustedes, ¿cómo no? Y la conservación de la masa, ¿cómo es esto de que todo lo que está como reactivo tiene que aparecer como producto? Y acá no está. No importa que no esté, lo vamos a poder igualar por el método del ion-electrón, lo vamos a igualar. Después le agregaremos alguna sustancia con potasio en el producto, que va a surgir naturalmente, vamos a igualar la ecuación. Pero si yo no sé todos los reactivos y todos los productos, no puedo aplicar la ecuación algebraica. ¿Sí? En cambio, el método del ion-electrón lo podemos ir aplicando. Lo único que me hace falta que me digan es, esta reacción la vamos a realizar en solución, ¿no? Para que se mezclen los reactivos, tanto el permanganato de potasio como el nitrato ferroso van a estar en solución acuosa. Pero les hace falta un medio que puede ser ácido o básico. Es decir, le vamos a agregar un ácido cualquiera o una base cualquiera para que el pH sea ácido o alcalino. De acuerdo a si el pH es ácido o el pH es básico, vamos a tener que seguir el método de una manera o de otra. Esta en particular la vamos a igualar en medio ácido. ¿Sí? Vamos a poner acá medio ácido. Es decir que en el medio tiene que existir
elegir una fuente de cationes hidrógeno. Puede ser ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, el que ustedes quieran, le vamos a agregar a la reacción para que produzca esto que marca la ecuación. Bien. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para operar con el método del ion eléctrico? Los pasos son los siguientes. Primero, vamos a identificar cada uno de los átomos presentes en la ecuación con el número de oxidación correspondiente. De esa manera vamos a saber cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. Cuando digo especie, hablo del ion. A veces puede ser un ion formado por un solo átomo, como hemos visto recién el cloruro, por ejemplo, o el catión sodio. Y a veces la especie puede ser un anión compuesto, el nitrato, el cromato, el manganato, como aparece acá, etc. ¿Sí? A eso le llamamos especie, el ion. Entonces, primero ponemos los números de oxidación a cada átomo y después vamos a ver cuáles son las especies que se oxidan y se reducen. Empecemos por acá. ¿Qué número de oxidación le toca al oxígeno? 2 menos. 2 menos. Perfecto. ¿Cuántos en total hay para el oxígeno? ¿Carga? 8 8 menos. menos. Sí. Para el potasio, ¿qué número de oxidación le vamos a poner? 1 más. 1 más, porque es un metal del grupo 1. Como hay un solo átomo, 1 más la carga positiva del potasio. Y para el manganeso, serán 7 más. 7 cargas restantes positivas. Al ser uno solo, va a tener esa carga total, ese número de oxidación. Ya sé los números de oxidación de estos 3 átomos. Vamos con el nitrato ferroso. Ferroso. Si era oso, ¿qué valencia La tenía? menor Valencia valencia. 2. Y como es un metal, ¿qué carga será? 2 más. 2 más. Vamos, 1 kilo, 2 más. Y para el oxígeno, bueno, 2 menos, ya sabemos, siempre, como es una sal, es 2 menos. ¿Cuántos oxígenos hay ahí? 6. 6. Quiere decir que hay 12 cargas negativas dadas por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, para el nitrógeno, ¿qué carga le queda? 10 más. 10 más. 10 más, porque sumadas estas dos hacen 12 más y con estas 12 menos, 0. Pero ¿cuántos nitrógenos hay ahí? 2. 2, profe. 2 nitrógenos. Entonces, estas 10 cargas se distribuyen en los 2 nitrógenos y le toca a cada una 5. 5 positivos. Y claro, si en los nitratos, nitrógeno actúa con la mayor valencia, 5. ¿Sí? Bien, vamos con los productos. Dióxido de manganeso, el oxígeno, como siempre, 2 menos. Y como hay 2, 4 menos en total, un solo manganeso, 4 más para él. ¿Sí? El hierro. Pero este es férrico. Entonces el hierro tiene 3 más. 3 más. Perfecto. 3 más. Y el oxígeno, 2 menos. Pero ¿cuántos oxígenos hay? 9, 3. profe. 9. 9 por 2, 18 cargas negativas. Entonces, para el nitrógeno, ¿cuánto le toca? 15. 15 positivas. Para todos los nitrógenos. ¿Cuántos hay? Uno solo. 5. Entonces,
Como hay 15 cargas positivas y hay 3 nitrógenos, le toca 5 positivas a cada uno. ¿Estamos de acuerdo con esos números que hemos puesto? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a decidir si hay alguien que se oxida y alguien que se reduce. El potasio no estaba allá ni lo puedo ver. Pero el manganeso, miren, el manganeso tenía 7 más y ahora tiene 4. Se redujo. más. Pero ojito, porque este manganeso no lo puedo separar del oxígeno. Yo tengo que escribir el ion permanganato con una carga negativa que se produce cuando se va el potasio con una carga positiva. ¿Sí? Este es el anión permanganato, que tiene 7 más. Y ese anión permanganato pasa a ser un óxido. El óxido tampoco lo puedo dividir porque no es iónico. Entonces tengo que escribir el óxido enterito. Fíjense, el manganeso más 7 del permanganato pasa a ser manganeso más 4 del dióxido de manganeso. Aquí tengo las especies en donde está incluido el átomo que se reduce, porque de 7 pasó a ser 4 más. Ganó electrones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es la reducción. Esto que acabo de escribir acá es la reducción. Sigamos, el hierro. Miren, el hierro de 2 más pasa a ser 3 más. Ah, pero el hierro es el metal. O sea que esto puedo escribirlo como hierro con 2 cargas positivas, porque es 2 más, ion, pasa a ser hierro con 3 cargas positivas, porque es ion. El nitrato lo dejo como está, porque si es nitrato acá y es nitrato allá, es porque tengo los mismos números de oxidación. Que si cambiara, en vez de nitrato sería nitruro o nitrito. Ahí tengo otro número de oxidación, pero como les dije, nitrato antes y nitrato después, no ha cambiado el nombre porque no ha cambiado su número de oxidación. No participa el nitrato, lo que participa solamente el hierro. Y el hierro, ¿qué pasó? Aumentó su número de oxidación. Esto es la oxidación. ¿Sí? Entonces, el primer paso es poner los números de oxidación, identificar las especies que se oxidan y que se reducen, y ahora escribir esto, las dos se llaman hemireacciones. ¿Por qué hemireacciones? Porque hemos separado a la única reacción que teníamos en 2 partes. Una parte es la reducción y la otra parte es la oxidación. Hemireacción o semireacción de oxidación y de reducción. ¿Sí? Segundo paso ya lo tengo hecho. Muy bien. Acá viene lo que puede llegar a ser un poco más complejo. Es a cada una de las semireacciones aplicarle la ley del Lavoisier, es decir, equilibrarlas a las 2 semireacciones para que en reactivos y en productos yo tenga exactamente lo mismo. En masa y en carga eléctrica, las 2 cosas tengo que igualar. ¿Sí? Masa y carga eléctrica. Bien, ¿cuál es el problema acá? Cuando nosotros nos encontramos en una reacción como esta, la hacemos en medio ácido, así hemos decidido que lo íbamos a hacer en medio ácido, lo que conviene es empezar a igualar primero la masa, el último, igualamos la carga. En cambio, cuando estamos en medio alcalino, cuando es al revés,
lo que se hace es igualar primero la carga eléctrica y al último la masa. Se hace al revés. Es mucho más simple. ¿Sí? Ya lo van a hacer en la parte práctica, seguramente, cuando practiquen con la profe Marisa, ahí van a hacer alguna reacción. Lo que vamos a hacer nosotros acá, como esta reacción es en medio ácido, es empezar a igualar la masa primero y al último la carga eléctrica. Empecemos por igualar la masa. Miren, ¿cuánto manganeso tengo de ambos lados? Lo mismo. Entonces, no hagamos nada, no toquemos nada porque está igualadito el manganeso. Pero el oxígeno, ¿cuánto hay acá? 4. 2. Allá falta oxígeno, ¿no es cierto? Pero si yo le pusiera un 2 acá, hago el manganeso. No me conviene utilizar un coeficiente que involucre al manganeso, porque el manganeso ya estaba igualadito. Entonces, busquemos una sustancia que se encuentre en el medio que pueda aportar oxígeno. El agua. El agua, porque nosotros hemos dicho que esta reacción se hacía en solución acuosa. Entonces, si acá ponemos 2 moléculas de agua, estoy aportando los 2 oxígenos que sumados a estos 2 me hacen los 4 de acá. Y de ahí se iguala ya. Con lo que igualamos los oxígenos. Pero hay un Claro. problemita ahora. Los Los hidrógenos. hidrógenos. Los hidrógenos. Pero, ¿y quién me puede dar hidrógeno? El agua también, ¿o no? No, Otro hay ácido. otras. El ácido, porque nosotros hemos dicho que lo hacíamos en medio ácido, ¿cierto? Si lo hacemos en medio ácido es porque el ácido está entregando protones y obviamente esos protones van a ir como reactivos porque el reactivo es un ácido. Y acá va a haber cationes hidrógeno. ¿Cuántos cationes hidrógeno? 4. 4. 4 cationes hidrógeno. A estos los da el medio ácido. Por eso los puedo usar. Es decir, que cuando nosotros estemos en medio ácido, puedo utilizar para igualar las semireacciones agua y protones que provienen del ácido. Y una vez que yo puse los 4 hidrógenos, ya tengo un manganeso, 4 oxígenos, 4 hidrógenos de ambos lados. Ya tengo igualada la masa. Lavoisier está chochísimo de la vida. Pero el que no está contento es... ¿Quién? El Habla de Lewis. electricidad. ¿Lewis o no? Lewis. Bueno, el que habla de las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Empezando por Faraday y terminando por Lewis, porque acá dice Faraday, no muchachos, si hay tantas cargas al inicio, tienen que estar esas cargas al final. ¿Sí? Porque si no aparecen las mismas cargas, por ejemplo, en una instalación eléctrica, si en algún lugar de la casa hay una fuga de carga eléctrica, de corriente, no me salta el disyuntor, dice acá algo no está funcionando bien. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Va a saltar el disyuntor porque estamos perdiendo carga en algún lado, no están igualadas las cargas. Sebastián, ¿qué querías preguntar? Justamente esa, digamos, descontento y todo eso se plasmó, digamos, cuando apareció todo esto en su momento. ¿Por qué descontento? O sea, como decía usted de que por un lado la Lavoisier se cumplía, digamos, lo decía así. No, estoy hablando figurativamente, Sebastián. Claro. No hay Claro, ningún, yo estaba pensando. descontento. No, claro, o sea, yo me refería en el sentido de que si dio que pensar o no sé, como... No, bueno, justamente lo que estamos haciendo es aplicar un método, Sebastián, son pasos, un método son pasos. Nada más que yo les estoy haciendo ver de esta manera cuáles son los inconvenientes que tengo que ir solucionando a través de este método.
Yo les dije, cuando lleguemos a este punto, lo que tenemos que hacer es igualar primero la masa, luego la carga. ¿Hemos cumplido con la masa? Sí, está cumplida. Pero la carga no. ¿Por qué? Porque acá tengo una carga negativa y 4 positivas. En total, tengo 3 cargas positivas que allá no veo ninguna, porque todo es negativo. Perdón, allá es todo neutro. Carga 0. La carga de esto es 0. La carga de esto es 0. No tengo nada de carga eléctrica. En cambio, acá yo tengo 3 cargas positivas que no están neutralizadas. ¿Sí? ¿De qué manera, a ver, qué elemento tengo yo para usar como carga eléctrica, sin que se modifique la masa? ¿Qué podría agregar yo en esa semiecuación que modifique la carga eléctrica, pero que no modifique la masa? Electrones. Electrones, son los que nosotros estamos transfiriendo. Y como esta es la hemireacción de reducción, los electrones ¿a dónde van a estar? ¿En los reactivos o en los productos? Van a estar en los reactivos, porque el que se reduce capta electrones. Es decir, él los va a tomar. Aquí yo voy a poner 3 electrones, porque estas 3 cargas negativas con esta hacen 4 cargas negativas que anulan a las 4 cargas positivas que tengo acá. La suma de cargas eléctricas ahora en los reactivos es 0, igual que tengo yo en los productos. Entonces, en la hemireacción de reducción, los electrones van en los reactivos, porque los está ganando. En cambio, en la oxidación, ¿a dónde van a ir los electrones? En el producto, porque los está cediendo. ¿Entiende eso? Sí, profe. Fíjense, acá la masa no tengo que tocar nada porque hay un hierro y un hierro. No hay nada que tocar. Pero acá hay 2 cargas positivas y ahí hay 3 cargas positivas. Entonces, si le sumamos un electrón acá, ahora estoy rebajando estas 3 cargas a 2, igual que acá. Ya tengo igualada la carga y la masa. Mejor, la masa primero y la carga después. ¿Entendió esto acá? Sí. Bien. Miren, ahora tengo 2 semi-reacciones que están igualadas en reactivos y en productos, en donde los electrones solamente afectan la carga, pero no la masa, porque los electrones son de masa deseable. ¿Sí? Pero miren ustedes, cada vez que se produce esta hemireacción, libera un electrón. Pero yo acá necesito 3 electrones. Entonces lo que yo voy a hacer es, a esta hemireacción, la voy a multiplicar por 3, a toda. Esto es, esta hemireacción se tiene que producir 3 veces para que esta se produzca una vez, porque ahí van a estar involucrados los 3 electrones. Si en esta hemireacción figurara un 2 y acá un 3, pues a la primera la multiplicaría por 3, a la segunda por 2, para que la cantidad de electrones se igualen en ambas hemireacciones. ¿Sí? Miren, el paso que sigue ahora es sumar lo que tengo en ambas hemireacciones. Se supone que la suma va a ser una única reacción igualada, porque yo voy a tener lo mismo en los reactivos que en los productos. Porque si estas dos están igualadas, la suma también tiene que estar igualada. A ver, lo sumemos. Primero tengo un permanganato más
4 protones, más 3 electrones, más 3 por 1, 3 hierros más 2. Y eso me da como resultado un dióxido de manganeso más 2 moléculas de agua, más, ojito que este 3 multiplica acá, 3 hierros más 3, más 3 electrones. Pero claro, los electrones, estos tres electrones se cancelan porque sí es cierto que se intervienen en la reacción porque se transfieren, pero no modifican en nada la estequiometría, ¿cierto? Porque aparecen en ambos miembros con el mismo signo, en la misma cantidad. Entonces los cancelamos. Fíjense, tengo un manganeso, 4 oxígenos, 2 y 2, 4 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 3 hierro, 3 hierro. Es decir que he obtenido una ecuación en función de las especies ya igualada, porque apareció un coeficiente 1, un coeficiente 4, un coeficiente 3, un 1, un 2, un 3, que son los coeficientes que estamos buscando para nuestra igualación. Claro, pero acá aparece una sustancia ácida, allá aparece agua, que acá no aparecía, por eso no podía conseguir igualar la ecuación, que no tenía todos los elementos. Ahora los pusimos nosotros por las condiciones en que realizamos la ecuación. Si nosotros quisiéramos, miren, con que lleguemos a esto, pero ya estamos por muy bien servidos. Después tenemos que trasladarlo allá. Este permanganato viene con un potasio, entonces ponemos permanganato de potasio. Claro que si ponemos un potasio acá, tengo que poner un potasio acá, porque si no, se me desbalancea la ecuación, ¿cierto? Entonces, este potasio que puse acá, como reactivo, lo tengo que poner como producto. Ya vamos a ver con quién va ese potasio. Más. Los protones, ¿con quién lo vamos a asociar? ¿A qué ácido? Bueno, como tengo nitrato en el medio, puedo poner ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, estos 4 hidrógenos vienen de 4 ácidos nítricos. Pero como puse 4 nitratos acá, tengo que poner 4 nitratos allá para que no se me desbalancee. Más, el hierro. El hierro viene con nitratos, pero tengo 3 hierros, nitrato 2. 3 por 2, 6 nitratos más. 6 nitratos más que agregué de este lado y que tengo que agregar del otro lado. Vamos con el producto. El primero es dióxido de manganeso, más 2 de agua. Hasta acá nada cambió. Pero acá hay 3 de hierro que son con nitratos. Pero resulta que hay 3 nitratos por cada hierro. Y acá hay 3 hierros. O sea que 3 por 3, 9 nitratos. De estos 10, 9 van a venir a formar. Y ahí vamos a tener el nitrato de potasio. Perfecto. Ahí van los 9. Y con el nitrato que quedó de los 10 que tenía que agregar y ese potasio, voy a tener un nitrato de potasio. Y ahí me quedó la ecuación completita, igual que la original. Y con los coeficientes 1, 4, 3, 1, 2, 3, 1. Miren ustedes lo que era la ecuación del comienzo y cómo la terminamos. Mediante el método ion-electrón. Pero, profe, ahí en ese caso,
Esto lo podemos aplicar siempre y cuando nos falten, por ejemplo, algunos reactivos, algunos productos. Claro, Sí. claro. Yo elijo qué es lo que voy a poner, como ácido o como base. Obviamente que cuando estemos en medio básico, no voy a disponer de hidrógenos para igualar. Voy a disponer de agua y de oxidrilos. ¿Sí? Y en vez de haber puesto medio ácido, pusiéramos un medio básico como el hidróxido de sodio, ahí voy a disponer de agua y de oxidrilos para igualar ahí mi reacción. Van a ser en la parte práctica, ¿no? Para que no nos vamos mucho en el tiempo ya. Ya son las 11 de la noche. Me roba un montón de tiempo. No pasa nada, profe. Igual, a ver, Acuérdese de la empezamos nota, también. profe. Sí, eso también. Bueno, miren, ahí les dejo, cópienla esta ecuación. Peróxido de hidrógeno más el yoduro de potasio que me da yodo más agua. Traten ustedes de aplicar el método del ion-electrón, si no les... ¿Cómo es, profe? Es lo que aparece ahí en la pantalla, Sebastián. Ah, perdón, estaba con la cámara. Ahí está. Listo, perfecto. Peróxido de hidrógeno más yoduro de potasio que da yodo más agua. Traten de igualar esta ecuación, es muy sencilla, traten de igualar por el método del ion-electrón. Después me comentan cómo les ha ido. Perfecto. Bueno, la clase que viene vamos a observar con detenimiento esta ecuación que está escrita acá. Miren, el zinc, el sulfato cúprico, produce cobre más sulfato de zinc. Una reacción muy sencilla, muy fácil de igualar, lo vamos a hacer, pero que va a tener unas consecuencias espectaculares para la electromecánica. En la próxima clase vamos a empezar desde acá nuestra clase para que veamos cómo se comporta este sistema del zinc y el sulfato. Y gracias a Dios los dejo libre ya. En la próxima clase entonces empezamos con lo que se llama pila de Daniels. Para la grabación, profe.